Bueno, pues Cabo de Palos lo que es un enclave geográfico muy importante de cara a la vida marina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una zona de buceo importante, tienen que darse pues varios factores para que esa zona sea rica no solamente en sus formas geográficas, sino también en la vida, en la visibilidad, ¿no? Y una serie de cosas. Entonces, la zona de buceo tiene que tener corrientes, tiene que ser una zona con agua que decimos con mucho hidrodinamismo, ¿no? Que el agua se mueva mucho. Obviamente que tenga una geografía muy específica para que se den ciertas especies, ¿no? Y a partir de ahí pues se puede generar un buen ecosistema que sea para buceo, ¿no? Y que sea bonito para nosotros. La visibilidad es un gran factor y influye en ella sobre todo desembocadura de ríos, cuando hay lluvias y el agua va arrastrando nutrientes y va arrastrando sedimentación hacia el agua, obviamente luego se genera una mala visibilidad. Entonces Cabo de Palos, como no tiene esos factores que imposibilitan un buceo mucho más bonito, pues resulta que no va bien. No hay muchas lluvias, no tenemos sedimentación hacia el mar, y luego cuando hay sedimentación o lluvias, como hay zona de corrientes, es un cabo, pues resulta que enseguida el mar, al tener tanto movimiento, se lleva toda esa sedimentación y se quedan las aguas mucho más claras. Por eso Cabo de Palos es una zona de buceo importante, geográficamente hablando se considera así por esos factores de ser un cabo de aguas con mucho hidrodinamismo, ¿no? Y que luego proliferen las especies depende de la protección del área o no. Entonces nos encontramos desde el faro pues con zonas muy bonitas de buceo, por ejemplo Calafría. Es una cala muy bonita donde nada más entrar ya tenemos arena, tenemos el primer ecosistema arenal, tenemos rocas que generan una serie de vida pequeña muy interesante, ¿no? Pues tenemos salmonetes, hay sargos, tenemos también todo tipo de peces verdes, castañuelas, pues que están ahí comiendo de esos primeros fondos que hay, que luego comienzan a mezclarse con Posidonia. La Posidonia todos conocemos lo importante que es y que también es genera arrecife y genera pues lo que podemos decir así de términos coloquiales es la guardería, es la zona de cría, es el comedero de muchas especies que va a albergar esta Posidonia. Por lo tanto, ya Calafría tiene partes de Posidonia que luego se empieza a mezclar con desprendimiento. Toda la zona de la izquierda de la cala que está lindando con el cerro que tiene el faro, pues ha habido mucho desprendimiento de roca y esas rocas están ahí debajo generando también un ecosistema de vida, ¿no? A medida que vamos adentrándonos hacia la parte más profunda, pues ya empezamos a ver lo que es la roca madre de la plataforma de Cabo de Palos, ¿no? También pues lo que decíamos antes, mezclado con Posidonia, mezclado con arenales, y todo eso nos ha generado pues un ecosistema muy bonito. Es una zona con una muy buena visibilidad durante la mayor parte del año y donde las especies pues son muy diversas, ¿no? Pulpos también tenemos, por ejemplo, bastantes en las épocas de cría de pulpos, ¿no? Y luego cuando cae la noche, pues todo cambia. Hay otras especies que no vemos de día y que poblan nuestras noches. Y yo me gusta siempre destacar mucho el arenal, ¿no? El arenal contiene por la noche una serie de anémonas y de vida marina que emerge. Y por ejemplo, algo que mucha gente no ve y que a mí me encanta ver es el tomate de mar. El tomate de mar es una anémona. Tú de día lo ves siempre, siempre lo vas a ver en zonas muy cercanas a la superficie o en la misma linde de la superficie, y de día es un tomate. Tú lo ves, es una bola roja, pero cuando lo ves de noche, esa bola se abre y es una gran anémona que es preciosa. Entonces mucha gente eso no lo conoce, ¿no? Aparte de Calafría, pues si continuamos la costa hacia la derecha o hacia más al sur, que podríamos decir, pues ya se suceden otras calas. Hay una serie de rompientes, hay una serie de escollos rocosos que nos dan con lo que llamamos la cala de la Escalera. Luego tenemos la cala de Correos justo al lado y otra serie de calas que llegan hasta casi el puerto de Cabo de Palos, ¿no? Y al final todo tiene la misma configuración. De la profundidad de los 20 metros viene fondo arenoso con Posidonia, luego ese fondo arenoso se corta con la plataforma de Cabo de Palos y esa plataforma nos va dejando escalonadamente otra serie de fondos rocosos mezclados con Posidonia, como decíamos, y que al final albergan pues tantas especies al ser una zona también tan limpia, tan lavada por el agua, porque nuestros vientos de leveche y las corrientes predominantes del sur que tenemos en esta zona pues hacen que el agua esté limpiándose constantemente.
¿Cómo sabemos esto también? Pues hay una proliferación de gorgonáceas muy importante en toda esta zona. Son la gorgonia, es árboles, palmeras, por así decirlo, ¿no? Las hay blancas, las hay amarillas en estos fondos de la zona de la costa, y eso indica limpieza de las aguas. Cuando encuentras estas gorgonias de esos colores blancos y amarillos puestas ahí viviendo, quiere decir que es una zona de corrientes, porque estas gorgonias se alimentan del movimiento del agua, se alimentan del nutriente que el agua nos trae. Entonces, gracias a la influencia del mar de Alborán y de las corrientes que vienen del estrecho, el agua trae mucho nutriente cuando viene del sur también, y eso aporta mucho alimento a estas especies. Por lo tanto, desde los 20 metros de profundidad, donde empieza la zona costera, por así decirlo, hacia la superficie, ya pegado en la costa, tenemos una zona de buceo muy rica. Otra de las zonas interesantes que tenemos en Cabo de Palos es la zona de las Islas Hormigas. Mucha gente no lo sabe, pero es una continuación del sistema bético. El sistema bético, que ya viene desde Andalucía, bueno, pues termina en toda la zona de Calblanque, todos los cerros que tiene Cabo de Palos, y la gente piensa que finaliza en Cabo de Palos, exactamente en el faro, en el cerro. Pues esta cordillera continúa sumergida, no es tan pronunciada como lo que podemos ver en tierra, pero sí que de una manera menos pronunciada se dan esta serie de zonas rocosas. Es una cordillera que llega hasta más allá de las Islas Hormigas, varias millas fuera de la costa, aunque su altitud no es muy elevada. Por ejemplo, en las Islas Hormigas llegamos hasta ese punto, aflora en superficie otra vez y cae hasta unos 50-60 metros de profundidad. Es decir, cuando hablamos de grandes cerros de más de 100 metros que tenemos en esta zona, pues 50-60 metros, que son los más pronunciados, no es un gran desnivel, pero obviamente para ser subacuático sí que lo es. Por lo tanto, desde el cerro de Cabo de Palos, si nos hacemos una imagen tridimensional, comienza en superficie, el cerro cae y desciende hasta el agua, y ahí solamente tenemos 5, 6, 7 metros de profundidad. Si continuamos esa línea, como hacia el noreste, haciendo línea del faro con las Islas Hormigas, pues nos encontraremos que hay dos vertientes. La vertiente norte, donde esta cordillera cae mucho más suave hacia fondos de unos 20 metros en las partes más cercanas al faro, hasta 50-60 metros en las partes más lejanas, y la vertiente del sur, que sí que la cordillera cae haciendo una pared hasta fondos arenosos desde los 20 metros también en la zona más cercana al faro, y hasta los 60-70 metros en la parte más cercana a las Islas Hormigas. Por lo tanto, tenemos un sistema donde afloran hasta muy cerca de la superficie varios bajos, que es donde buceamos. Estos bajos son montañas sumergidas que afloran, no llegan a superficie, pero están muy cerca. Por ejemplo, por enumerar algunos, el Bajo de la Testa, que llega hasta solamente 7 metros de la superficie, el Bajo de los Piles 1, que en esa zona tenemos 10-9 metros por debajo de la superficie, la cabeza, la parte más alta, Piles 2, que tenemos 12 metros, 11 metros, Bajo de Dentro, con solamente 3 metros cercano a la superficie, y más allá las Islas Hormigas famosas, que sí que son dos grandes islas que llegan a superficie, con algunos bajos alrededor, como el Bajo del Mosquito, que también queda a muy pocos metros cerca de la superficie. Más allá, como decíamos, el Bajo de Fuera, o lo que llamaban la Roca del Vapor, la Fosa Italiana, por los hundimientos que hay allí, los naufragios que haya habido durante los últimos 2 siglos, ¿no? El siglo XIX y el siglo XX. Bien, esa roca solamente llega a 1,5 metros, 2 metros desde la superficie y cae hasta unos 60 metros de profundidad más o menos. Esa es la configuración de la cordillera que aflora en las Islas Hormigas y que es una zona de buceo para nosotros. Obviamente hay otras zonas dentro de esta parte donde buceamos, pero haciendo un resumen, esta es lo que llamamos la zona de las Islas Hormigas, ¿no? También zona de grandes corrientes, por lo que hemos hablado de las vertientes. Si imaginamos que los fondos de la Manga vienen de unos 20-30 metros de profundidad aproximadamente, llegan a estas cordilleras, suben hasta 10 metros de una manera muy poco pronunciada y de repente en lo alto de estos bajos cae de forma vertical hasta los 30-40 metros de profundidad, ahí nos encontramos con que el fondo va a comenzar un descenso muy progresivo hasta llegar a los 2.500 metros de profundidad,
tan solamente a 8 o 10 millas de la costa. Es algo muy importante. Yo siempre le digo a los buceadores, si tú miras desde el faro las Islas Hormigas, solamente 5 o 10 grados a la derecha, 10 millas, tienes 40-50 metros de profundidad. Si haces 5 o 10 grados a la derecha, 10 millas, tienes 2.000-2.500 metros de profundidad. Eso nos hace pensar en que estamos ante una gran pared que viene desde el sur de España, el estrecho de Gibraltar. La plataforma continental es muy estrecha y aquí en Cabo de Palos continúa haciendo paralelo con la reserva de Cabo de Palos, haciendo un paralelo con las Islas Hormigas. Esa pared continúa hacia mucho más afuera. Por lo tanto, tenemos un gran agujero. Si miramos Cabo de Palos geográficamente del norte al sur, tenemos la reserva, la zona de hormigas y un gran agujero que va a llevar esos fondos hasta el estrecho y toda la parte sur de la geografía española, ¿no? Y eso es lo que siempre contamos. A través de la carta náutica se puede ver perfectamente toda esta geografía y hace que sea una zona increíble por eso, ¿no? Porque viene mucha agua desde el estrecho de Gibraltar, desde el mar de Alborán, con la corriente predominante que es sur-norte. Viene mucha agua siempre y ese agua, pues aparte de traer mucho nutriente, filtra en la reserva cuando está perdiendo cota. Lo que hace es que coge mucha velocidad y es una zona de grandes corrientes. Gracias a ello proliferan las especies, desde las más pequeñas que viven pegadas al sustrato hasta las especies más grandes que viven en el arrecife haciendo su labor de arrecife, que luego son visitadas por lo que son los pelágicos, que son los que vienen del océano y del mar. ¿A qué? A comer, a alimentarse, a hacer su labor de balance en un ecosistema y a que los buceadores podamos verlos, ¿no? Como pueden ser en ciertas épocas las lechas, que son las serviolas, ¿no? Las albacoretas. Todos estos pequeños túnidos vienen a comer a las pequeñas bogas y otros peces que se encuentran en la zona, y entonces la reserva de Cabo de Palos es una zona a visitar por estos pelágicos en las épocas de septiembre, octubre, ¿no? Y hace que tenga mucho más interés la zona por ser un buceo de influencia oceánica, no es un buceo tan costero como puede ser en otros lugares, ¿no? Perfecto. Bueno, pues la zona de Cabo de Palos y La Manga es un gran yacimiento de naufragios desde todas las épocas. Ya podemos irnos hasta la época romana, donde el puerto de Cartagena existía y era un lugar de mucho mercado y mucho tráfico de mercado marítimo. Cartagena, todo el interior del Mar Menor, siempre lo ha sido. Por lo tanto, ya desde época de los romanos ha habido muchos naufragios que se han datado en toda esta zona y que hay yacimientos que han sido excavados y que han sido publicados y que hoy en el Arqua podemos ver muchos de sus restos. Y durante el paso de los siglos, pues ha sido estratégicamente una zona no solamente para el mercado, sino ya en las Primeras y Segunda Guerra Mundial. El Mediterráneo fue un lugar importante y aquí se instalaron algunos submarinos que se han dedicado a hundir barcos. Todo lo que pasara por aquí lo tenían que hundir, ¿no? Y entonces Islas Hormigas, Isla Grosa, todo este enclave geográfico submarino que tenemos ha sido estratégicamente utilizado para este tipo de acciones. Por lo tanto, ya en la época más moderna hemos tenido naufragios por la guerra y luego, aparte, por la zona rocosa también hemos tenido otros naufragios insospechados por el bajo de fuera que hemos hablado antes. Imagínate, más allá de donde se ve la tierra, que haya una aguja que llega hasta 1,5 metros de profundidad, una gran aguja de roca, pues ha hecho que barcos naufraguen al ir por esa zona, siguiendo los faros de las Islas Hormigas, faros de Cabo de Palos, faros de la Isla Grosa, y bueno, pues tenemos hundimientos. Otro hundimiento que no ha tenido nada que ver con nada de esto y que fue algo totalmente involuntario fue el naufragio del Naranjito. El barco Isla de la Gomera, o Nadir, como fue en su inicio, pues naufragó por una vía de agua y tenemos la gran suerte de tenerlo muy cerquita de nuestro puerto de Cabo de Palos y poder hacer bellas inmersiones en él. Los barcos hundidos que buceamos en esta zona pues son múltiples. Hay centros de buceo muy técnicos que bucean barcos
más de 100 metros de profundidad o cerca de los 100 metros de profundidad. Y bueno, pues son barcos muy poco accesibles a cualquiera, pero que con entrenamiento se llega a ellos. Luego tenemos los barcos que entran dentro de las cotas de buceo recreativo permitidas para cualquier profesional del buceo, como son el que hemos mencionado antes, el Nadir, ¿no?, llamado Isla de la Gomera, o el Naufragio del Naranjito. Tenemos el Carbonero, que ese pecio está pues más hacia en La Manga que en Cabo de Palos, pero está dentro de nuestras aguas, por ejemplo. Tenemos el Stanfield, que es otro de los barcos que también está ya pasando la cota del buceo recreativo, pero que es muy accesible para muchos de los centros de buceo. El famosísimo Sirio, del cual se hizo ya un documental en su día, y se ha hablado mucho de él, una gran historia para el pueblo de Cabo de Palos. El Sirio está en el Bajo de Fuera, ¿no?, por eso lo llamaron la Roca del Vapor, y junto al Sirio tenemos otros pecios como el Minerva, el Norteamérica, y bueno, pues podría enumerarte muchísimos más, pero que todos ya son de otros intereses que no los del buceo recreativo, ¿no? Pero en principio, para buceo recreativo, esos son los principales naufragios o pecios, como los llamamos nosotros. La Manga del Mar Menor es una gran desconocida para el mundo del submarinismo, y bueno, pues se están haciendo ya inmersiones en la zona, se están reconociendo algunos puntos de buceo, y bueno, principalmente tenemos como atractivos que ya se conocen hace muchísimos años: la Isla Grosa, el farallón de la Isla Grosa, lo que se ha llamado la Laja, que también es conocido como el Bajo de la Campana, un gran yacimiento arqueológico que ha estado ahí abierto durante varios años, y otra zona llamada el Anfiteatro. Son áreas de arrecife donde el buceo es muy interesante y también alberga pues mucha vida de arrecife, ¿no?, en esta zona. Aparte de esos grandes puntos ya muy conocidos, pues todo el largo de la Manga, durante sus más de 17 kilómetros, pues tenemos playa, tenemos arrecife, muchísimo arrecife que no se ha explorado demasiado y que hoy en día alberga el ecosistema mediterráneo más inalterado que tenemos en toda esta zona, puesto que son arrecifes que no son visitados para nada, ni para pescar, ni para hacer buceo, y que ofrece de la Manga un recurso turístico bastante importante y bastante desconocido hoy en día. Algo que tenemos que no se repite en ningún lugar del mundo, o en muy pocos, es que los hay, es el Mar Menor. Esa gran laguna de agua salada, con pocas entradas, ¿no?, y que, aunque no es un gran atractivo para ciertas cosas, todos sabemos que como deporte náutico es un lugar muy privilegiado por la poca profundidad, la seguridad que tiene y los accesos, ¿no? Pero como buceo, pues tampoco tiene grandes cosas que ver, aunque sí que nos gusta siempre destacar el gran interés biológico que tiene, porque tiene especies endémicas de la zona, especies que no puedes ver en otros lugares, y para fotógrafos o para enamorados de la biología marina, pues es un lugar en el cual se van a ver cosas que no puedes ver en ningún otro lugar. Mencionar el Hippocampus gutulatus, que fue el caballito de mar que durante toda la vida aquí ha existido y que se ha estado repoblando por algunas universidades y asociaciones, y que hoy en día pues hay sitios donde todavía se puede ver haciendo snorkeling, ¿no? Y bueno, pues hablando del snorkeling, ese famoso buceo con tubo que hemos hecho toda la vida, pues decir que tanto La Manga como Cabo de Palos es un lugar idóneo por la seguridad, porque tenemos calas y playas muy accesibles, zonas rocosas de mucho interés, como hemos hablado antes, mucha visibilidad. Entonces, si un día entra viento de leveche, pues tienes toda la zona de la vertiente norte-noreste para poder disfrutar. El día que entra un norte o entra un viento de levante, pues tenemos toda la zona del sur para disfrutar de aguas tranquilas, de aguas limpias y muy claras, con muchos accesos y sobre todo sin olvidar que la seguridad es muy importante. ¿Y por qué hay más seguridad en Cabo de Palos y en La Manga que en otros sitios? Pues porque hay tantos centros de buceo que siempre estamos haciendo actividad por allí, que cualquier persona que por libre pueda ir a hacer snorkel y tenga un problema siempre tendrá muy cerca cualquier atención o cualquier soporte por nuestra parte. El deporte náutico en Cabo de Palos, el submarinismo, el snorkel, tenemos la gran suerte de poder practicarlo todo el año, por las condiciones climatológicas de la zona, por las condiciones del mar y porque hoy en día el buceador se ha hecho ya más a cualquier condición climática
Es decir, hay frío, también se puede bucear, no hay sol, también se puede bucear. Entonces están acostumbrados a países de Europa del Este, países del Norte, donde bucean con frío, y para ellos esto es un lujo, aunque nosotros tengamos frío, ¿no? Por lo tanto, estamos abiertos todo el año, siempre encuentras centros de buceo dispuestos a atender cualquier buceador, cualquier persona que quiera hacer snorkeling o que quiera salir simplemente al mar. Estamos